para que vayan entrando. Todavía nos quedamos calladitos, porque ya estamos entrando. Ve que usted andaba en otro lado. Ahora deja de compartir pantalla apenas entre. Ya me llegó. En breve vamos a iniciar, vamos a dar un tiempito para que los hermanos puedan ir entrando, ir agregándose. Ya vamos a tener, si Dios lo permite, la tercera sesión de esta introducción a la apologética. Así que les solicitamos ahí su comprensión, que nos ayuden y gracias al Señor que podemos pues estar por acá también. Así que les vamos a dar un tiempito ahí a algunos otros hermanos que están ingresando. Bueno, vamos a iniciar, vamos a tener una palabra de oración, darle gracias a Dios por un día más que nos permite reunirnos, congregarnos como iglesia, pedirle por cada uno de los que ya estamos conectados y a aquellos que vamos a ir conectándonos durante la transmisión. Así que le damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por la vida, gracias por tus cuidados, Señor, por tu provisión, por el techito que nos das, por los alimentos, por el vestido, Señor. Gracias por el aire, gracias porque nuestro cuerpo está funcionando todavía, Señor, y pues te damos las gracias porque tu misericordia, Señor, se renuevan cada día. Te queremos pedir, mi Dios, muy especialmente por este día, por este culto, Señor, para que seas tú recibiendo la honra y la gloria, Señor, y que podamos aprender un poquitito más de ti, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, Señor, que vamos a estar escuchando tu palabra y participando, Señor, en el culto. Te pedimos que nos protejas, nos guardes con la música, Señor, con la enseñanza de tu palabra y también con el tiempito que vamos a tener de oración. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Entonces vamos a tener unos cantos con nuestro hermano Melvin Cubillo. Voy a pedirle que nos ayude ahí para tener los cantos de esta noche. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente conectados por medio del Facebook y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir, de poder reunirnos por este medio. Hoy estaba hablando con el pastor que encontré buscando en el hignario un himno muy viejito que cantaba mi abuelita y donde lo vi, digo yo, hay que cantarlo hoy. Entonces vamos a cantarlo como el número 2. Entonces voy a compartirles aquí un himno precioso. El himno 377, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Amén. Vamos a ponerle acá.
Amén, qué hermoso canto. Este himno es precioso. Vamos a cantar un himno más, que era el que les comentaba, un himno que es cortito, pero es un himno preciosísimo, un himno muy bonito. Cantaré la bella historia. Himno 452. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, con sus santos en la gloria, a Jesús daré el honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Mis heridas y dolores del Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Amén, gloria a Dios. Un himno precioso. Que Dios les bendiga, hermanos. Quedamos con nuestro pastor. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Don Melvin, sí, himnos muy preciosos. Así que le damos las gracias al Señor por, bueno, la oportunidad de tener un canto más y poder alabar su nombre. Vamos a ir a la presentación que hemos venido teniendo estas semanas. Así que le damos las gracias al Señor. Ya aquí habíamos empezado con apologética, que es defensa de la fe, defensa de la Biblia. Así que bueno, gracias al Señor por la oportunidad más. Vamos a entrar en su presencia nuevamente y entregar el estudio en sus manos para que podamos ser partícipes de su palabra. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por tus cuidados y tu amor. Y queremos entregar en este momento en tus manos, Señor, el estudio de esta noche, para que podamos aprender, para que podamos escudriñar más y mejor, Señor, las Escrituras. Ayúdanos a ser defensores, Señor, de la fe, defensores de tu palabra, Señor. Que podamos ser esos mensajeros fieles, Señor, que llevan el mensaje a como su amo lo ha enviado, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Ok, vamos a iniciar. La semana anterior habíamos, no, ya aparece esta por aquí. Todos los cristianos, ya este punto lo habíamos visto, esta y la siguiente presentación ya la habíamos visto, así que nada más es como para agarrar un poquitito de carrera, ¿verdad? Para tener ahí el contexto de lo que hemos venido hablando. Dice, todos los cristianos deberíamos ser capaces de comunicar el evangelio, o sea, de testificar, de compartir con otras personas, ofrecer una defensa de nuestra confiabilidad, o perdón, de su confiabilidad, de la confiabilidad del evangelio y la veracidad, e involucrarse críticamente con las personas incrédulas de su entorno. O sea que no deberíamos de tener miedo de presentar el evangelio a las personas perdidas. Es parte no solamente de nuestra responsabilidad, sino también un privilegio de poder ser defensores de la fe,
no todos pueden hacerlo. Y cuando nosotros vemos esto, a mí me llega mucho bueno, en películas y en estudiando también un poquito todo lo que son los musulmanes, ellos se preparan y ellos están dispuestos a dar hasta su vida por su causa. Algo que muchas veces nosotros como creyentes no nos preocupa, que otro lo haga, que otro sea el que se involucre, que otro sea el que se prepare, que otro sea el que vaya, que otro sea el que dé para que vayan. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos y pasa un año y no hacemos nada, y 10 años y no pasó nada, y 20 años y ya llegó el ocaso de nuestras vidas y muchas veces no hicimos nada. Pero eso debería ser un compromiso de cada uno de nosotros. Imaginémonos el compromiso que tuvieron los discípulos. Jesucristo con 12 personas hizo todo lo que hizo. ¿Se imaginan? Con literalmente ahí Pablo después habla en Hechos hablando de que habían trastornado el mundo, lo habían puesto patas arriba, ¿verdad? Con 12 personas que se habían ido multiplicando. Ahora, ¿cuánto podríamos hacer nosotros si estuviéramos comprometidos con la causa de Cristo y nos involucráramos en conocer a fondo la doctrina que Dios nos ha dejado en su palabra? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de eh, Mateo 28, la gran comisión, 19 y 20, ¿verdad? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñar, bueno, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesucristo mismo dice que les enseñen a esos nuevos discípulos. Y parte de enseñar es también enseñarles a defender la fe. Esa fe que ya recibimos, tenemos que ser capaces de defenderla. O sea, evangelizamos, como habíamos visto las lecciones anteriores, pero también debemos de defender eso que estamos testificando. Entonces, déjeme darle algunas razones por las cuales la apologética cristiana es para ti, para mí y para todos los cristianos. Quitémonos de la cabeza la idea de que eso es solo para eruditos, de que eso es solo para cristianos muy maduros, que eso es solo para cristianos que tengan ahí muchos años de estar en el seminario o que tengan grados teológicos ahí prominentes. No, todos los cristianos deberíamos involucrarnos en la apologética. Y eso es algo importante, eso es algo que como creyentes debemos nosotros preocuparnos para hacerlo. Así que gracias a Dios por esto. Vamos a ver este punto, ya lo habíamos visto la semana anterior, nada más vamos a pasarle así rapidito. Los cristianos deberíamos ser capaces de explicar por qué tenemos fe en Jesús. ¿Qué es Dios para usted? ¿Cómo prueba usted eh, que Dios es Dios? Lo puedo meter ahí en un laboratorio y ponerlo en un microscopio y empezar a analizar las partes, como me acuerdo en el colegio en ciencias, ahí en el laboratorio, con un microscopio, el único que teníamos en todo el colegio. Había que hacer fila ahí para poder ver una hojita de cebolla, que había que quitarle ahí la partecita más fina y ahí empezar a verlo. Eh, a Dios no lo podemos meter en un microscopio, pero hay maneras de probar la existencia de Dios. Entonces dice aquí primera de Pedro 3:15, nos da la declaración, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ya habíamos hablado de que era santificar, apartar un lugar en nuestro corazón para Dios y dedicarlo para su uso. Entonces dice que debemos de santificar a Dios en nuestros corazones, o sea que nuestros corazones tienen que ser santificados para Dios, para el uso de Dios. Y dice por ahí la parte B, estad siempre preparados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué quiere decir eso? En todo momento. No es cuando vemos películas de guerra, ahí vemos los soldados cuando ya están en batalla, cuando ya se van al campo de guerra, muchas veces pasan meses sin quitarse los zapatos y las medias. De hecho, que muchas veces hasta se encarnan ahí por las ampollas y todo, ¿verdad? Se les hacen ampollas y se curan ahí y ellos no duermen con zapatos, duermen con toda la indumentaria, con su arma muchas veces en la mano, porque en cualquier momento llega el enemigo y tienen que levantarse a defenderse. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, porque no sabemos en qué momento va a llegar el, el ataque del enemigo. Y necesitamos
hacerlo de una manera brillante, de una manera ejemplar, de modo que no avergoncemos a nuestro maestro. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando estábamos en el colegio, que se hacía este programa Antorcha, ¿se acuerdan? Que era de colegios que se participaban ahí en diferentes ciencias del saber. Yo me acuerdo que una vez participó el colegio de nosotros y se prepararon en español y yo me acuerdo que la profesora de español ahí bien eh, con guías de estudio y hacíamos, bueno, yo no fui, pero hacían prácticas y toda la cosa y llegaron a la competencia y nos dieron, porque yo era del colegio ese, pero nos dieron una paliza y la profesora se enojó mucho o se decepcionó, dijo, pero ¿cómo es posible si eso lo habíamos visto, si eso ustedes lo conocían? Ahí la que quedó mal fui yo porque yo soy el que las estaba preparando a ustedes. Bueno, cuando nosotros no estamos preparados para presentar defensa de lo que Dios ha hecho, el que queda mal es Dios. ¿Por qué? Porque estamos representando a Dios, somos embajadores de Dios. Eso es como que un embajador llegue y se jale una torta en otro país, el que queda mal es el país. Ciertos diplomáticos han aprovechado parte de sus beneficios que pasan por una parte especial en aduanas, ¿verdad? De inmigración y toda la cosa, y no les revisan las maletas, y muchos han infringido la ley y han traído sustancias y cosas ilegales en sus maletas, en su equipaje, eh, y han defraudado su país. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre preparados para representar lo que creemos, si es que realmente somos hijos de Dios. Pero dice presentar defensa o apología con mansedumbre y con reverencia. No es para ganar un pleito, no es para dejar callados a otras personas y decir, vio qué rico, como lo dejé callado, lo dejé sin argumentos. No, como lo habíamos visto la vez anterior, la semana anterior, es para presentarles el Evangelio porque ellos necesitan de la salvación, ellos necesitan de la misericordia de Dios. De nada nos sirve o no ganamos mucho si nosotros dejamos una puerta cerrada a una persona, lo dejamos callado con nuestra respuesta, pero esa persona nunca más va a querer escuchar el Evangelio. Tenemos que tener cautela, mansedumbre, reverencia. Somos embajadores, no somos charraleros, no somos ahí trabajadores ordinarios de alguna construcción o de alguna cosa. No, estamos representando el reino de los cielos cada vez que abrimos nuestra boca. Cada vez que nuestro corazón dice algo y que nuestra mente piensa algo, somos embajadores, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados, hermanos, y eso no es opcional. Aquí Dios, o así a través del apóstol Pedro, está diciendo, vean, santifiquen vuestros corazones a Dios. No dice, todo aquel que quisiera, que tuviera la oportunidad, santifique su corazón. No, santifíquenlo. O sea, es imperativo que cada uno de nosotros necesitamos hacerlo. Estar preparados. ¿Quiénes? Todos nosotros como creyentes. Ok, pasamos a la siguiente. Dice, esta esperanza, dice la esperanza que hay en vosotros. Esta esperanza que estamos hablando aquí es la esperanza de la vida eterna en Dios. No es una esperanza de quizás, tal vez, podría ser. Yo he hablado con algunas personas de ciertas denominaciones que llegan y dicen, bueno, de ahí yo le pregunto, ¿y si usted muere, dónde va el alma? Bueno, hey, uno espera que, que lo bueno y lo malo pues estén más o menos compensadito y que Dios nos haga el favorcito y nos ayude a terminar de entrar. Bueno, es que no es así como funciona. No es por las buenas obras, no es porque yo sea muy bueno o porque yo sea muy malo, es si he sido lavado por la sangre de Jesucristo. Esta esperanza de que el apóstol habla es la vida eterna en Cristo Jesús. Ya lo hemos hablado en la iglesia en diferentes momentos. Estar anotado, registrado, apuntado en el libro de la vida del Cordero.
Y esa es nuestra sagrada y bendita esperanza, dice la esperanza de la resurrección, de que un día, si morimos terrenalmente, un día vamos a estar nosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, viendo a Dios, observándole, caminando en el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde serán eh, calles de cristal, ¿verdad? De oro, tan puro como el cristal, donde no va a haber luz eléctrica, la misma luz de Jesucristo lo va a iluminar todo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados para defender y para presentar y para ofrecer a otras personas con propiedad. ¿Se acuerdan una de las características que le reconocieron algunas personas a Jesucristo? Dice, es que cuando Él habla, Él sí tiene autoridad, no como los religiosos, no como los fariseos, que ellos se pavonean y se enorgullecen de su vestimenta y de sus títulos y de su posición social. Dice que Jesucristo, Él hablaba con autoridad, porque nuestra autoridad no viene de la capacidad que yo tenga, sino viene directamente de la palabra de Dios. Los hermanos, los que estamos hoy aquí, no vienen a ver qué es lo que el pastor Marco está hablando o qué es lo que él quiere decirnos, no, vienen a escuchar palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad como mensajeros de Dios es dar el mensaje que Dios está dando a la iglesia. Entonces, Pablo dice allá en 1 Corintios 5:17, y si Cristo no resucitó, hablándolo como un supuesto, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis muertos aún estáis en vuestros pecados. ¿Se imaginan? La esperanza de la resurrección dice que si Jesucristo no resucitó, lo que hemos creído, lo que hemos vivido en toda nuestra vida cristiana ha sido en vano. ¿Se imaginan? Hablemos un caso hipotético ahí de hago un préstamo para mi casa, por decir algo, y hago los pagos durante 15 años y ya llego al último pago y me dicen, no, Marco, es que usted está pagando otra casa de otra persona, la casa suya tiene el préstamo íntegro. ¿Qué? ¿Tengo que pagar otra vez 15 años pagar ese préstamo? No es posible, no, si yo ya pagué, vea que tengo, sí, pero usted le pagó a fulanito, le pagó a Juancito en vez de pagar a Marco. Bueno, imagínense lo que es haber puesto la fe en un lugar equivocado. Dice que aún estaríamos en nuestros pecados, pero vean lo que dice el versículo 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, que si esto no es así, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero sabemos de que no es así, sabemos de que sí tenemos esa esperanza, de que Jesucristo dice fue las primicias de la resurrección, fue el primero que resucitó para darnos y traernos salvación a nosotros, de tener esa esperanza certera de que un día vamos a estar para siempre con el Señor, de que si morimos físicamente aquí, un día vamos a resucitar cuando Jesucristo suene su trompeta, el chofar. Yo me lo imagino ahí un cuerno de carnero soplado por Jesucristo. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, dijo Pablo, nos iremos juntamente con ellos para estar así para siempre con el Señor. Entonces, esa esperanza es la que nosotros tenemos que, digámoslo así, manejar, conocer, poder defenderla, poder explicarla a otras personas que no tienen esa esperanza. El mundo quiere la salvación, pero algunos no saben cómo encontrarla, dónde se encuentra esa esperanza. Nosotros que lo hacemos, tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos aquellos que andan errantes, que están perdidos, que no la tienen. Entonces, es muy importante, hermanos, que nos preparemos para presentar defensa, por amor a Dios, pero también por amor a aquellos que todavía no lo tienen. Y va a ser una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como creyentes.
¿Por qué los cristianos creen que un antiguo rabí judío ambulante de Nazaret fue asesinado y resucitó del sepulcro? Bueno, hay personas que salen con preguntas como estas. Jesucristo sí fue un ser humano, fue un hombre que está en la historia, se puede buscar, no solamente en la Biblia aparece, sino en libros seculares de Josefo y de otros historiadores, donde dice, sí, verdaderamente existió una persona que se llamó Jesús de Nazaret, que fue un rabín judío, que fue crucificado, etcétera, etcétera, y golpeado, y se dice que resucitó. Bueno, la respuesta puede ser parte de evangelismo, sí, que nosotros mantengamos esto. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro defendiendo también su fe? A este que ustedes crucificaron. Ese es el que hablaba las escrituras, el que hablaba el Antiguo Testamento de que iba a venir ese Mesías. Eso era hacer una apologética, eso es hacer una defensa de nuestra fe. La respuesta puede ser parte de evangelio o de evangelismo, perdón, pero es directamente parte de la defensa, de la apologética de la fe cristiana. Entonces, necesitamos prepararnos para desarrollar una apologética apropiada y correcta. Número 2, los cristianos deberían ser capaces de criticar las cosmovisiones antibíblicas. Bueno, ¿qué es una cosmovisión? Cosmos viene de mundo y visión pues viene de mirar, de ver. Entonces, los diferentes puntos de vista mundiales, las diferentes corrientes, las diferentes posiciones antibíblicas. Dolorosamente, muchos de nosotros como creyentes no tenemos o no nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta prepararnos. Uno de los problemas que se ha dicho de la educación es que los estudiantes estudian para el examen. Termina el examen y ni se acuerdan de qué era la materia. Me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, se hacían hogueras con los cuadernos ahí ya después de los exámenes, ¿verdad? Los que ya habíamos pasado, los que tenían que presentar guardaban los cuadernos para estudiar ahí en esos meses, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que muchos compañeros hacían hogueras con todos los cuadernos, decían, ya no quiero nada de esto, ya no me va a servir de la matemática y la ciencia y la biología y todas estas cosas. Bueno, hay posiciones que son antibíblicas y necesitamos estudiar. No nos gusta. Bueno, ya eso es un problema que tenemos que vencer, es un pecado. Es un pecado ser negligente. La Biblia nos llama a ser diligentes, que es lo contrario de ser negligentes. Diligente es una persona que se prepara con anticipación. La Biblia habla de las hormigas. Dice que es un pueblo que se prepara con anticipación para el invierno. Agarran hojitas, las meten en sus hormigueros. Esas hojitas no es que se las van a comer, es que esperan ahí que con la humedad y todo empiecen a producir honguitos, y esos honguitos van a ser su alimento durante el invierno. Dice que son diligentes, pero alguien negligente, también la Biblia habla de las personas negligentes, cuando habla de la parábola del hombre necio y del hombre sabio, ¿verdad? Que construyeron la casa. Uno lo hizo en arena, más suavecito, no tenía que dolerle las manos, ¿verdad? Ahí paleando y llegando hasta la, tierra, hasta la roca firme, sino que lo hizo en la arena, muy suavecito. Ahí levantó toda su estructura, sin embargo, tuvo grande pérdida. Fue negligente. En cambio, el otro fue diligente porque dice que buscó y cavó hasta la roca y ahí, de la roca para arriba, fue donde empezó a edificar. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que andar diligentemente, dice 2 Corintios 10:5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. No es que son poderosas dependiendo de mí, no, es que no dependen de mí, yo soy un instrumento. Hagamos el caso de que yo soy la espada de un esgrimista. La espada puede ser buena o puede ser mala,
pero el que lo hace un arte es el esgrimista, es la persona que está ahí llevando la espada y hace los movimientos y evita que el contrincante lo punce, ¿verdad? Y punzar en los diferentes puntos ahí de su rival. Nosotros somos instrumentos en Dios. El que hace toda la obra es Dios. Dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es mi capacidad la que bota la fortaleza, no es mi capacidad la que convence a una persona, es el Espíritu Santo. Yo solamente soy instrumento para llevar la palabra de Dios, el pasaje adecuado a la necesidad de esa persona. Dios se encargará de convencer, del Espíritu Santo se encargará de llevar esto. Dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos. Y una de las cosas que más trabajamos en la apologética es en argumentos y sabiduría humana. La gente empieza a razonar y empieza a pensar y quieren meter a Dios en, como les decía ahí, en un microscopio. A mí me han hecho la pregunta, ¿qué pasa? O Dios es capaz de hacer algo tan grande y lo más pesado de este mundo que ni él mismo pueda levantar. Bueno, son preguntas que no tienen lógica. Eh, si Dios lo creó todo, Dios también creó el mal. Preguntas como estas muchas veces no las hacen, entonces quieren creerle a Dios para atacar a Dios. Cuando decimos, ah, sí, Dios todo lo creó, entonces Dios creó el mal. Todo ese tipo de argumentos son los que tenemos que estar preparados. Y tal vez ahí alguno tiene ganas de que le conteste eso. Bueno, más adelante vamos a tener algunos textos y algunos argumentos con los cuales vamos a tener que enfrentarnos, los que queramos cumplir con el mandamiento de Dios de defender nuestra fe, derribando argumentos y toda altivez, orgullo, prepotencia. Ustedes han visto personas que están en una posición alta y quieren humillar a los demás abajo. Yo estoy seguro y he visto y he conversado con estudiantes de universidades públicas acá en Costa Rica, que muchos tienen una línea anticristiana, ¿verdad? Atea. Y esos profesores llegan a humillar, llegan a ofender a aquellos creyentes que muchas veces dolorosamente están mal preparados en su fe. No se han preparado, no están haciendo una apologética correcta de su fe. Entonces llegan y se enfrentan con toda una institución atea, compañeros ateos, libertinos, y muchas veces las poquitas barreras que teníamos espirituales se dejan caer. Y ahí es donde muchas veces fallamos. No porque Dios haya fallado, es porque nosotros como instrumentos hemos fallado y no nos hemos preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, si nos armamos de la palabra de Dios, dice que es poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este pasaje da para desarrollar un montón. No es el objetivo, porque lo que estamos dando es, bueno, una introducción, un convencimiento de la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros como creyentes de hacer apologética, de hacer apología, de ser apologetas. El conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dejar callados a todos esos altivos, a todos esos que tienen argumentos, a todas aquellas fortalezas. No. El objetivo es presentar defensa para llevar cautivo todo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El de esas personas a Cristo. Entonces el objetivo no es dejarlos callados, el objetivo es mostrarles a Dios, llevarlos a Cristo, a la salvación, para que ellos puedan entender y puedan conocer de que hay algo superior a los pensamientos que ellos tenían. Y qué bonito es poder escuchar testimonios de hombres que no conocían a Dios, es más, que odiaban a Dios. Y algunos, he conocido un par de pastores que odiaban a Dios y empezaron a estudiar la Biblia para decir, yo voy a descubrir todos los errores que hay en la palabra de Dios y voy a tener argumentos
para refutarle a todos los creyentes. Y estudiando la Biblia con la intención de atacar a Dios, caen de rodillas y dicen, perdóname Dios. Y por lo menos 2 pastores que yo he conocido eran ateos y estudiando la palabra de Dios se dieron cuenta de que Dios estaba ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es la obediencia a Cristo? Que reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón por nuestros pecados, que nos lave con su sangre preciosa. Entonces, vamos a continuar. Es parte de esta responsabilidad. Observa que Pablo no añade requisitos. No dice, necesitamos 4 años de seminario, necesitamos 10 años de experiencia, necesitamos 300 versículos memorizados, necesitamos tener el currículum actualizado con X y Y. No, no está diciendo absolutamente nada. Él no dice, él no dice que solamente los intelectuales tienen que derribar todo argumento o que solo los capacitados por el Ivy League, que es una institución muy, muy reconocida, tienen que desafiar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. No, la instrucción de Pablo aquí es para la iglesia de Corinto. Y si hablamos de la iglesia de Corinto, era una iglesia carnal, era una iglesia muy débil. Y el apóstol Pablo está exhortando, después de que ahí en los primeros capítulos de Primera de Corintios les dio duro, les dice, ahora sí, ya se están alineando, ahora debemos defender nuestra fe. No es que tenemos que esperar cierta cantidad de años, no es que tenemos que esperar, no, inmediatamente somos llamados a hacer defensa de nuestra fe. Entonces, la instrucción de Pablo aquí es para la iglesia en Corinto y su clara expectativa es que todos los cristianos en la iglesia deberían poder enfrentarse en sentido crítico a las verdades no bíblicas. Ya habíamos hablado de cómo en algunos bancos enseñan a probar los billetes, ¿verdad? Empiezan a contarlos y les ponen uno falso ya cuando están, que ya sus dedos ya han desarrollado el tacto, les ponen uno falso y pum, aquí hay algo que no me suena y ya lo logran determinar. Necesitamos conocer nuestra doctrina, la doctrina de que Jesucristo vino a dejarnos, que está aquí escrita en la palabra de Dios. Necesitamos conocerla para desarrollar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Por eso es que muchas veces nosotros como creyentes tenemos fe muy débiles. Fallamos en esa área porque muchas veces queremos de Dios solamente lo que llega fácil. Queremos la gracia de Dios, pero no queremos esforzarnos para que otras personas tengan esa gracia de Dios. Entonces, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Yo he hablado en diferentes oportunidades ahí con los estudiantes de seminario, con los seminaristas. ¿Qué es más fácil? Bueno, no ir a clases. Ahorita estamos en modo virtual por toda esa situación, pero cuando era en forma presencial, un día como hoy, las mojadas, y la mayoría trabajamos, y tanto profesores como los estudiantes, y llegar mojado a las 6 de la mañana y salir mojado a las 9:30 de la noche, ir llegando a las 10:30, dependiendo, algunos hasta cerca de las 11, si los dejaba un bus que salía cada media hora o cada 40 minutos, implicaba un esfuerzo, un sacrificio. Y no era solo llegar a la clase, era estudiar, porque había quizzes, había que desarrollar tareas, había que resumir libros, había que leerse ciertos capítulos o inclusive en el panorama de la Biblia se lee el Antiguo Testamento en un semestre y el Nuevo Testamento en otro semestre. Entonces no es solamente estar recibiendo la clase, no, implica un esfuerzo. Y no todos son los que están dispuestos a pagar ese esfuerzo. Pero saben, vale la pena. Vale la pena poder llegar al final de al final de la carrera y decir, Señor, lo hice por amor a ti, porque me interesa cumplirte a ti lo que tú me pides.
Entonces, como creyentes estamos llamados a defender nuestra fe. En una aplicación práctica, creyente, eres llamado a estar preparado para militar. Y cuando vemos esta palabra, tal vez acá en Costa Rica como que no nos gusta mucho y no estamos muy acostumbrados. Ya más de 50 años de la abolición del ejército, no nos gusta lo que es lo militar, ¿verdad? Sentimos como cierta resistencia, cierta adversión, pero cuando uno ve bandas militares, por ejemplo, yo veo algunas de China y eso, que con una precisión, cuando ellos marchan, son milimétricos los pasos, como levantan el brazo, cuando levantan el arma, cuando dan una vuelta a la manera, todo sincronizado. Dice que nosotros deberíamos ese llamado de estar preparado para ser un militar para Dios. Un militar no dice, ay, no, no tengo ganas de levantarme para ir a hacer los ejercicios. No, suena la trompeta, inmediatamente pegan brinco, se alistan y salen en carrera porque los están llamando al salón ahí o al lugar de reunión. Nosotros deberíamos estar listos, deberíamos estar deseando que esa trompeta suene para servir a nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados para militar, desafiando y criticando las enseñanzas antibíblicas que se opongan a la verdad acerca de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Qué es más fácil? No hacerlo. ¿Qué, qué nos va a dejar un mayor rédito, una mayor ganancia? Prepararnos. Hace poco estaba ahí hojeando un libro que decía los consentidos, ¿cómo era? Hablaba algo así, ¿verdad? De que Jesucristo tenía un grupo cercano. Y entonces decía que si eran los consentidos o los cercanos. Sabemos de que Pedro, Andrés y Juan eran más cercanos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos arrancaban en primera, necesitaba cualquier cosa, pum, eran los primeros que salían, eran los primeros que brincaban, eran los primeros que estaban dispuestos a hacer las cosas. Los otros, pues tal vez eran buenos, pero no tenían esa disposición. Y ahora la pregunta, ¿estamos nosotros brincando de primeros para ser más cercanos a Cristo? ¿O estamos ahí entre el montón? Ay, sí, yo soy cristiano, pero no. Ir a evangelizar, no, eso no, qué pereza, a mí no me gusta. De por sí la gente le dice cosas feas a uno. De por sí uno se asolea. De por sí nadie abre. Entonces, estamos nosotros tratando de justificarnos cuando la Biblia nos enseña que tenemos que ir a evangelizar, pero también a presentar defensa. La gente necesita de Jesucristo. Necesita saber de Él, pero nosotros necesitamos presentar defensa. ¿Y a quién le vamos a presentar defensa si no salimos a buscar a las personas que no tienen a Dios, que no conocen a Jesucristo? Esto no quiere decir que debemos de tener un doctorado o que debemos de asistir a un seminario. Significa que si eres cristiano necesitas hacer avanzar la verdad del Evangelio cortando la maleza de mentiras y falsos supuestos que desordenan la visión del Evangelio. Yo no sé si a ustedes les ha o han tenido la oportunidad de ir a un terreno que está enmontado, no solamente zacate, sino ya con arbustos grandes, y uno llega y lo ve y dice, qué cosa más horrible. Y tal vez un tiempo después ya uno pasa y ese mismo terreno ya le han arrancado los arbustos, lo tienen bien cortito, ya con zacatito, tal vez le han echado semillas de zacate ya sin ese montón de raíces y de arbustos, y uno dice, wow, qué terreno más bonito. El mismo terreno en diferentes condiciones. Eso es lo que está diciendo acá. Si significa que si nosotros somos creyentes y nos decimos cristianos y nos identificamos ante los demás como cristianos, necesitamos hacer avanzar la verdad del Evangelio, cortando malezas de mentira. Cuando alguien dice algo en contra de la palabra de Dios, cuando alguien dice algo ofendiendo la santidad de Dios, tenemos o somos llamados a hacer apologética, a defender. Ay, sí,
Todas las personas van a ir al cielo porque hey, Dios nos ama a todos. Un momentito, ¿es cierto eso? ¿Dónde lo encuentra usted en la palabra de Dios? Yo lo que encuentro es lo contrario, vea, vea, vea. Pero a veces para no meternos en problemas, para no caer mal, para no tener disensión con compañeros de trabajo, con vecinos, con amigos, con conocidos, a veces no queremos hacerlo. Pero saben, si no lo hacemos, ellos morirán y van a ir un día al infierno. Y dice la palabra de Dios de que ellos van a reclamarnos el por qué nosotros no les dijimos nada. Tenemos una gran responsabilidad nosotros con aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Tenemos que estar cortando la maleza de mentiras y falsos supuestos que desordenan la visión del Evangelio. Y saben, muchas veces cuando hacemos este tipo de defensas hay otras personas que están escuchando o que pueden estar escuchando, compañeros, vecinos, otros familiares de la persona con la cual estamos conversando, y ellos pueden también empezar a tener una espinita de conocer eso que nosotros estamos defendiendo. Entonces, no es solamente que yo obedezco, no es solamente que esa persona con la cual estoy argumentando, y cuando digo argumentar no es de pelear, sino de sentar argumentos teológicos firmes para que puedan entender que lo que ellos creen son mentiras y falsos supuestos, sino que también puede haber otras personas que estén escuchándonos, otras personas que les interese, otras personas que tengan esa necesidad también de satisfacer su fe en Dios. Número 3, tercera razón por la cual necesitamos ser buenos apologetas. Los cristianos deberíamos usar nuestras mentes e intelecto ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos debería ser para la gloria de Dios. Ustedes saben, según los estudiosos, dicen que nosotros como los seres humanos no utilizamos ni un 30% de todo lo que podríamos utilizar de cerebro, de cabeza, de pensamiento. ¿Y saben por qué? Por pereza. Porque es más fácil no hacer nada que hacerlo. Es más fácil sentarse ante una pantalla y ver que la información me llegue a yo empezar a estudiar y a investigar y a buscar en un libro y a buscar en un texto y a leer y hacer mi propio estudio y escribir y desarrollar. Es más fácil. Pero dice, los cristianos deberíamos usar nuestras mentes e intelectos para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 10. Pobres hermanos de Corinto, les ha tocado feo, ¿verdad? Pablo dice que los cristianos deben llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Que cualquier conversación sea llevado a Dios. Me acuerdo parte del testimonio de mi papá, cuando él murió, que podría ser como unos 4 años, sí, como unos 3 años después de la fundación de nuestra iglesia. Nuestra iglesia fue fundada en el 97. Mi papá murió en el 99, sí, en el 94 fue la fundación de la iglesia. Mi papá murió en el 97, si no me equivoco, en el 97, sí. Y cuando estábamos ahí en la vela, llegó un amigo de él, de muchos años, de toda la vida, y llegó y nos dijo, su papá era muy bella gente, pero tenía un problema y nosotros, en la vela de mi papá, llega a decir que papi era buena gente, pero que tenía un problema. Y nosotros, ajá, ¿qué será? Es que siempre terminaba hablando de Dios. Ese era el problema que él tenía. Todas sus conversaciones terminaban con Dios. ¿Se imaginan qué bonito tener ese problema? Qué bonito que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que nuestros conocidos digan, ay, es que fulanito es bella gente, pero es que siempre termina hablando de Dios. Yo creo que sería una de las cosas más preciosas que podrían decir de nosotros como creyentes, para enorgullecer a nuestro Padre Celestial.
que Él, que Él se sienta orgulloso de que nosotros, como sus hijos, eh, estemos tan contentos, tan orgullosos de nuestro papá, que siempre estemos hablando de Él, que siempre estemos hablando de su palabra. Eso nos llena de gozo, entonces viviríamos gozosos, no avergonzados de nuestro Padre Celestial. Mateo 22:37, Jesús dijo, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Qué mandamiento más profundo. Amar con todo el corazón. Ahí viene hablando de todo nuestro ser, intelecto, sentimientos, razonamiento, que absolutamente lo que nosotros, o de la forma en la que nosotros amamos a Dios, es de que no quede ninguna parte de nosotros sin amarlo. Que cuando busque un trabajo que honre a Dios, con el cual pueda honrar a Dios. De que cuando recibo el salario, pues pueda agradecerle a Dios su provisión, esté tan agradecido por todo lo que Dios ha dado, que yo pueda decir, Dios, gracias por esta provisión que tú me has dado. Pero muchas veces, como creyentes, nosotros nos avergonzamos de Dios y no estamos dispuestos a presentar esa apologética. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Parte del discipulado normal de un cristiano al seguir a Jesús debería ser amar a Dios con su mente. Es decir, usar el intelecto y la mente en su evangelismo, discipulado y en la apologética. Desde recién convertidos, desde recién empezando a vivir el evangelio, nosotros deberíamos de inculcarle a las personas no solamente la seguridad de salvación, no solamente el discipulado, sino también la apologética. Debería ser ahí, venir de la mano, porque necesitamos aprender a defender nuestra fe, por amor a Dios, por amor a nosotros mismos y por amor a aquellos que necesitan razones para creer o para no creer lo que ellos creen. Recordemos de que estas personas que no creen en Dios, la gran mayoría es porque están resentidos con Dios porque algo les ha sucedido en su vida, o porque alguien les hizo algo, o porque sucedió una situación y creen que Dios no respondió. Hemos escuchado casos de personas que dicen, es que yo le pedí a Dios que sanara a mi mamá y mi mamá murió. Es que yo le pedí a Dios que no me despidieran y me despidieron. Es que yo le pedí a Dios que mi mamá o mi papá no se enfermara, pero él se enfermó y quedó muy grave. Y muchas veces situaciones tal vez que podríamos decir no es justo o no debe ser, la gente muchas veces se resiente con Dios. Y al resentirse con Dios se resiente con su palabra. Y al resentirse con su palabra se resienten con todos aquellos que creen en su palabra. Y muchas veces lo hacen de una manera poco cordial. Se enojan con Dios, digámoslo así, injustamente. Pero ellos necesitan conocer la misericordia de Dios. Entonces, continuamos. Una de las características de la iglesia contemporánea, o sea, de la iglesia en la cual estamos viviendo, es que es una iglesia que no evangeliza y que no defiende la doctrina, o sea, que no hace apología. Qué triste que sean una de las características de la iglesia en nuestros días. Nosotros cuando leemos ejemplos en ciertos siglos, siglo XVII, que un despertar, un boom, se levantaban las personas a evangelizar y Dios era para la gran mayoría, Europa fue evangelizado grandísimamente y las personas amaban a Dios sobre todas las cosas y todo lo que hacían era alrededor de Dios. Pero llegaron otros momentos ahí, el oscurantismo, donde
todo decayó. Pero llegaron otros movimientos ya en el siglo XIX, donde hubo grandes evangelistas. Ahí se levantó Jimmy Swaggart, se levantó, aunque no compartimos mucho su doctrina, ¿verdad? Billy Graham, Luis Palau, que fueron grandes evangelistas que hicieron un cambio en nuestras generaciones. Llegaron muchos misioneros aquí a Latinoamérica en los 60, 50 y restos 60 de los años 50, 60. Hubo un boom en Estados Unidos y me enviaron cualquier cantidad de misioneros a todo el mundo. Ahorita le toca a Latinoamérica enviar esos misioneros, pero el asunto es que la iglesia no evangeliza. Hablábamos hace poquito con unos pastores ahí en el grupo qué va a suceder con la iglesia porque cada vez menos los jóvenes se quieren comprometer con Dios. Uno, de comprometer sus vidas para vivir en santidad. Y dos, para comprometerse para servir a Dios. Cada vez más cuesta que más jóvenes se comprometan con Dios para servir, que más jóvenes atiendan el llamado de Dios. El llamado se da, pero muchos de nuestros jóvenes no quieren escuchar y no quieren obedecer ese llamado que Dios está haciendo. Una de las características es una iglesia que no evangeliza, que no defiende la doctrina. Cabe destacar que históricamente, al menos en décadas recientes, en esta área, perdón, esta es un área en la que los creyentes hemos fallado. Somos responsables, somos culpables. Si se llevara un juicio a cada uno de nosotros delante de Dios, estaríamos o seríamos culpables o seríamos libres de ser apologetas, de defender nuestra fe. Ahorita se van a aproximar tiempos en los cuales ya no se le va a poder decir pecado a los pecados. Ya no se va a poder decir que el homosexualismo es pecado, que el lesbianismo es pecado, que el ser transgénero es pecado. Todo ese tipo de movimientos ahora se han legalizado y nosotros tenemos que defender nuestra fe, defender lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, no, está bien, eso es una decisión. No, la Biblia dice es pecado. Y si no le llamamos pecado, estamos pecando contra un Dios que es 3 veces santo. Hay muchísimas razones para que todas estas cosas se estén dando. El punto es que ser un discípulo de Jesús no implica que debes dejar tu cerebro en la entrada. No, tenemos que entrar y aprender y creernos que realmente estamos en una posición de privilegio. Ser cristianos no es para cobardes, es para valientes. Es personas que quieran decir, Dios tiene razón. Yo necesito comprometerme. Si otros no se quieren comprometer, yo quiero comprometerme. Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos va a mandar a la guerra sin municiones, sin armas. Tenemos que prepararnos. Ya las armas están. Ahí cuando leemos, además vamos a leerlo así brevemente, no lo tengo aquí en el bosquejo, pero vamos a leer ahí en Efesios capítulo 6. Ya Dios ha dejado las herramientas, ya ha dejado todo lo que sea, todo lo que es necesario. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 14. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de qué? De su fuerza, no de nuestra fuerza. Pero dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el versículo 11 de Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta? De toda. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra qué? Las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? Toda. Protección de cabeza, protección de pecho, protección de piernas, protección en los brazos, escudo, espada, toda. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué clase de armamento nos ha dejado Dios? Y ahí está. Hermanos, Dios no nos está diciendo inventen, sálvese quien pueda, sálvese como pueda. No, Dios nos está diciendo necesitamos hombres y mujeres valientes que quieran comprometerse con Dios, que quieran comprometerse conmigo, dice Dios. Necesitamos ser valientes porque Dios se lo merece. Porque hay personas allá afuera que merecen conocer la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Pero está en usted y está en mí el que nosotros seamos buenos o seamos malos testigos de Él. ¿Qué, qué tipo de testigos somos? ¿Qué tipo de apologetas somos? Si nos preguntan, ¿por qué creo lo que creo? ¿Qué respuesta les voy a dar? Vamos a dejarlo por aquí, si el Señor lo permite. La próxima semana vamos a continuar con el estudio. Creo que es un reto, lo vamos a dejar como un reto. Eh, si yo les pudiera dar un consejo de por dónde empezar, yo le podría decir, entra en tu aposento y ora. Y quítese la máscara y dígale a Dios, aquí estoy. ¿Qué hay en mi vida que no te honra? ¿Y qué no hay en mi vida que tú quieres que esté en mi vida? Y dígale a Dios, aquí estoy. Tú sabes lo que soy. Tú sabes cómo soy, pero vengo a ti porque tú me conoces. Tú me habías visto aún detrás de la máscara que yo tenía. Y la máscara me refiero a la imagen o al concepto que todos ustedes tienen de mí y que cada uno de nosotros tenemos unos de los otros. Dígale a Dios, vengo sin máscara. Quita de mí cualquier cosa que no te honre. Y trae a mi vida cualquier cosa que te honre. Y empiece a leer las escrituras, empiece a estudiar las escrituras y va a ver y va a descubrir, como dice el Salmo 119, que son más dulces que la miel, la palabra de Dios. No va a ser gravoso, no va a ser una carga, ay, qué pereza, tengo que leer la Biblia otra vez. No, decir, wow, qué lindo, otra experiencia, otro momento para poder escuchar, para poder o escuchar la voz de Dios hablándome, tener la oportunidad para compartir con otra persona. Entre más nos empapemos, entre más estudiemos la palabra de Dios, mejor preparados vamos a estar. Pero requiere un esfuerzo, requiere quitarle horas al sueño, requiere quitarle horas a la televisión, quitarle horas a las redes sociales y decirle, Dios, aquí estoy. Quiero trabajar por ti, quiero prepararme para hacer tu voluntad. Vamos a dejarlo por aquí, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Le vamos a dar gracias a nuestro Señor por el privilegio de poder estar una noche más. Así que vamos a darle gracias. Luego nos vamos a quedar los hermanos por acá en Zoom
para, para poder tener ese tiempito ahí de las peticiones unos por los otros. Vamos a orar. Papito Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos instas, Señor, y nos ayudas, nos guías para poder estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a despertar. Ayúdanos a buscar, Señor, cuál es el propósito por el cual tú nos has dejado acá en esta tierra. Para que despertemos, Señor, para que podamos amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, Señor. Que podamos sentir el gozo del amor por ti, Señor. Trae un despertar a nosotros, Señor, a tu iglesia. Un despertar por amor a ti, un despertar por compartir el Evangelio, por defender la fe que ya hemos recibido y hemos creído, porque otras personas llegaron a nosotros con el Evangelio Santo. Papito, yo te pido si hay personas que están luchando en este momento para ser testigos tuyos, Señor. Que nos des la fortaleza, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Y que si hay algo que está contaminando, que está interrumpiendo, que está interfiriendo en nuestros corazones, Señor, para poder ser dignos representantes tuyos, dignos embajadores tuyos, Señor. Que nos dé la fortaleza y el carácter para arrancarlo de nuestras vidas, Señor. Para poder ser testigos tuyos como tú te lo mereces. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un privilegio poder estar con ustedes una noche más. Vamos a terminar por acá la transmisión por Facebook. Así que les damos las gracias. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tenemos culto de predicación de manera presencial. Así que los esperamos y al domingo a las 5 de la tarde también, si el Señor lo permite, tendremos nuestro culto virtual a las 5 de la tarde. Así que el Señor les bendiga, nos vemos y que el Señor les guarde. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos apoyándonos unos a los otros y le damos gracias a Dios por nuestra preciosa iglesia. Que Dios les bendiga.